El pasado 6 de octubre, Correos y la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril pusieron en circulación un tren muy especial para recordar que hace 25 años partió la última oficina ambulante de Correos que recorrió el territorio español. Salió a las 7:15 de la mañana desde la estación de Casetas, en Zaragoza, y realizó su entrada a las 12:15 en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Tras la visita a los vagones postales, tuvo lugar el acto de presentación del sello conmemorativo del 25º aniversario de la última expedición de ambulantes postales, a cargo del director del Museo del Ferrocarril, Carlos Avellán, y el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. En el mismo acto, Gaspar Martínez presentó el libro Trenes de papel, 150 años de expediciones ambulantes de Correos. Frío en invierno, calor en verano, peligrosidad, alto sentido del deber. Muchos días al año fuera de casa y en fechas señaladas, vidas partidas, amigos e incluso en ocasiones amores en cada estación, conformaron una forma específica de ser y de vivir que convirtieron al colectivo de ambulantes en una gran familia dentro del conjunto de Correos. Pero nadie mejor que ellos para adentrarnos en las peculiaridades de este colectivo tan singular. Soy Manuel Encinas, ambulante de Correos durante 23 años y me siento muy satisfecho de viajar en este tren que conmemora el 25 aniversario del último mohicano, de los dos últimos ambulantes de Correos que viajaron con destino a origen Madrid y con destino Málaga. Yo voy a hablar un poco de la estructura de los ambulantes de Correos. En aquellos años, el 90% del correo interprovincial circulaba por vía ferroviaria, es decir, por tanto era un sector estratégico en el sistema postal. La composición el sistema, por cierto, el sistema de transporte, que era uno de sus fallos, era un transporte radial. Prácticamente todas las líneas ferroviarias salían de Madrid. Había escasas líneas periféricas que unían polos importantes como Barcelona, Valencia, etcétera, ¿no? Y ese era uno de sus grandes problemas. Era una manera de estar en la organización que suponía que, por ejemplo, en mi caso, que viajaba al Postal Galicia o al Express Galicia o al Postal Hendaya, viajábamos a turno de 6. Nuestra vida, tanto la vital como la profesional, giraba en torno a ese turno de viaje. Por tanto, yo de cada 7 días viajando a Galicia, y así todos los compañeros, a los postales, de cada 7 días de la semana, 4 días dormía fuera de casa. Y eso generaba pues una manera de ser. Ciertamente a algunos eso les valió para tener mucho tiempo libre, porque teníamos hasta 3 y 4 días libres para estudiar carreras, y ahí tengo muchos compañeros que hicieron el esfuerzo, que no era nada fácil, de estudiarse una carrerita en los tiempos libres en el propio vagón o en el destino o en su casa, que tenía descanso, ¿no? El tema es que tiene que salir cuando tu mujer está de parto. Tú te vas a estar allí hasta que pare. Yo conocía a varios que parió su mujer en destino, o tu padre o tu hermano está enfermo y tienes que salir porque no vas a estar allí toda la vida, ¿no? Entonces, y eso generaba, pues, y así con todas las historias, ¿no? El partido de fútbol que te interesaba, pues a lo mejor no lo podías ver, ¿no? Bueno, pues es una manera pero al mismo tiempo es una manera que te permite, bueno, mucha más independencia, mucha más libertad y mucho más tiempo libre, que también era muy interesante. Como cosa negativa, suponía un alejamiento, un aislamiento de los movimientos que se estaban produciendo en la organización. Pero al mismo tiempo era un sector que tenía un alto sentido de la responsabilidad, porque ellos eran, cuando pasaban por Alhama, sabían que si había cualquier cosa, ellos eran Correos. Ellos sabían que lo que hacían mal repercutía directamente en el siguiente compañero del enlace. Y eso generaba un alto sentido de la responsabilidad de hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Es verdad que eso también producía, como he dicho, desarraigos y culturas no muy recomendables.
Y nada más, agradecer a la Asociación de Amigos del Ferrocarril y Tranvías de Zaragoza la recuperación de los coches correo, porque yo estoy convencido que desgraciadamente será de lo poco que nos sobreviva a los ambulantes de correos. Estamos en el punto neurálgico de un vagón postal, concretamente uno de la serie 3000, que funcionaron desde la década de 1960 a 1990. Esto es la parte central del vagón. Como veis, es una especie de estafeta reducida, con ruedas y sobre raíles, y aquí es donde se desarrollaba toda la labor de los ambulantes postales desde que salían de origen hasta que llegaban a destino. Aquí se hacían varias labores, por ejemplo, como veis, antes de nada, esto estaba dividido, o la parte fundamental de la oficina eran estos dos grandes mostradores en L y toda esta cantidad enorme de casilleros para clasificar todo tipo de correspondencia. Me gustaría destacar algunas cosas como, por ejemplo, el maletín, que desde el siglo XIX se mantuvo más o menos inalterable hasta que dejamos de viajar, era exactamente igual. Hay muchísimas cosas, aquí van colgadas las sacas, iban infinidad de sacas colgadas, con estos ganchos muy característicos. Aquí venía todo tipo de documentación que se iba a utilizar durante el viaje, pues desde los mapones, estos son pequeños, llevamos unos mapones bastante más grandes para ir clasificando y anotando toda la correspondencia que nos daban en origen y que nos iban andando y que íbamos nosotros dejando en todas las estaciones, en todas las estaciones intermedias. Estaban también las etiquetas, estaban los certificados, impresos, ordinarias, este era el tipo de etiquetas que se llevaban. Venían los matasellos, este de rodillo, que no era muy normal, este era uno de rombos de puntos, es un matasellos bastante especial que se llevaban también, y normalmente los matasellos de los ambulantes eran hexagonales, de todas las expediciones ambulantes, y había todo tipo, había también otra serie de útiles que se utilizaban, como por ejemplo las barras de lacre, que se utilizaban para cerrar los despachos de objetos asegurados y pliegos asegurados también, y pliegos de valores, perdón. Vamos a seguir pasando por aquí. Nos vamos aproximando al lugar donde se sentaba el administrador. Aquí era el lugar, el puesto de mando de toda la expedición postal. Aquí estaba esto lleno, solía estar lleno de cajas de madera de los objetos asegurados, todas cerradas con lacre. Aquí se cerraban también con lacre. Yo recuerdo todavía algo que no se puede ver, pero sí se puede recordar, que es el olor a lacre que había cuando se cerraban los despachos. Y era, aparte de un ámbito de trabajo, también un ámbito de sociabilidad. Yo creo que este tipo de trabajos, no solamente estábamos muchas horas aquí, sino que luego nos manteníamos juntos en los hoteles o pisos alquilados en los lugares a donde íbamos a trabajar. Estábamos durante días conviviendo toda la gente. Luego era un ámbito que, aparte de trabajo, era también un ámbito de sociabilidad. Una de las señas características especiales de los vagones correo eran siempre los dos buzones que había a ambos lados del coche, donde la gente depositaba sus cartas en las estaciones donde parábamos, en las estaciones intermedias donde parábamos. Hoy quiero deciros que para mí ha sido una satisfacción enorme venir en este tren especial postal, el tren azul, otra vez de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y Tranvías de Zaragoza, porque coincide con la presentación del sello que conmemora los 25 años del último viaje, de la última expedición ambulante de correos por ferrocarril. Únicamente enseñaros lo que va a ser el sello que se va a presentar hoy, que yo creo que es precioso, porque esta es la parte, externa, la parte externa del sello, que son autoadhesivos. Se ve la reproducción de uno de los vagones, concretamente es un 1500, ya pintados en amarillo. Estos coches empezaron a circular en 1950, y por fin, por la parte interna de la hoja, se ve ese mismo coche, el interior del mismo coche, con un ambulante. Ya digo que para mí ha sido una satisfacción enorme. Primero, haber estado casi 14 años siendo ambulante, uno de mis trabajos dentro de
esta casa de correos, y luego pues haber podido venir, haber podido recordar y rememorar con mucho cariño y con varios compañeros que han sido ambulantes. También, por cierto, una compañera Paloma, que fue de las mujeres que a última hora les permitieron viajar en los viajes largos. A partir de la década de 1980 se permitió a la mujer poder viajar en los trenes correo. Ya digo, una verdadera satisfacción y un viaje especial. Mi nombre es Diego Tárraga, yo vengo desde Alicante para celebrar este evento. A diferencia de Gaspar, Manolo o Paloma, yo formo parte de aquellos ambulantes que esporádicamente prestamos servicios, pues normalmente por sustitución de los titulares. Yo en la zona de Alicante, pues desde los años 79 hasta el 87 que estuve de servicio, era bastante frecuente que los trenes llegaran con retraso y obviamente los ambulantes se pasaban de horas de servicio, por los cuales había que formar un turno de relevo en la jefatura provincial de Alicante, ¿no? Yo tengo una doble vertiente en este aspecto, puesto que yo soy muy aficionado a los trenes. Mira, a mí se junta el hambre con la gana de comer. Me gustan muchísimo los trenes y a la vez tuve la fortuna que gracias a eso pues desarrollé mi labor profesional en algo que me gustaba mucho, que era viajar. Cuando el jefe de sala me decía te tienes que ir a Madrid porque hay que sustituir a las tripulantes del tren postal, bueno, que yo era fiesta mayor para mí, ¿no? Una de las cosas que celebraba, sobre todo por eso, por lo que repito. Recuerdo el mayor recuerdo que tengo es que aquí se trabajaba en equipo. Es decir, la primera vez que subimos al tren, claro, ibas como un niño con zapatos nuevos, pero aquí, bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? Afortunadamente los compañeros siempre se prestaban pues para ayudarte, ¿no? Como anécdota yo puedo contar que la primera vez que subí al tren como administrador, la verdad que iba un poquito preocupado, porque claro, en aquellos años se transportaba muchísimo valor declarado, es decir, sobre todo muchos pliegos de valores que contenían divisas de las oficinas de Benidorm, Altea, Villajoyosa, toda la zona de la Marina, pues eran zonas donde sobre todo por ejemplo los extranjeros se intercambiaban o mandaban muchísimo dinero. Yo cuando me subí aquí, la verdad que iba un poquito asustado porque de ver lo que llevaba, sobre todo en la parte donde se sienta el administrador, llevamos ahí una serie de sacas que eran despachos de valores, de y iba un poco preocupado, porque dice, hacía poco que habían atracado el mismo tren en San Vicente del Raspeig y andaba un poquito preocupado. Pero bueno, gracias a los compañeros se pudo soslayar. Como anécdotas puedo contar miles, porque repito que la vida a bordo pues era entretenida. Aquí la gente se implicaba mucho en trabajar en equipo, sobre todo. Eso, la palabra equipo era algo que teníamos muy en cuenta. Una vez que el subalterno descargaba la correspondencia, andábamos como locos para tratar de clasificarlo más rápido y preparar, porque luego nos daba tiempo a jugar partidas a chinchón, a peseta al tanto o los cafés de destino, ¿no? Y claro, viaje duraba muchas horas, es decir, estábamos conviviendo durante muchísimas horas y había que hacer cosas, pues entre ellas jugar al chinchón. Al fin y al cabo era un juego muy propio de los ambulantes de la época. Más cosas, pues mira, aquí aprendamos, sobre todo ahora que lo estamos viendo, ahora la vía, el trazado es bueno, pero hubo años que el trazado era muy malo y teníamos que hacer un juego de cintura y un ejercicio físico porque las piernas lo notaban de tener que estar clasificando de cara a los casilleros y aguantando el traqueteo del tren. Yo recuerdo que la línea de Madrid-Valencia por Cuenca tenía un trazado horrible, entonces era un castigo. Es decir, utilizábamos precisamente los aisladores que hay ahí de telégrafos para poder aguantar los montones de cartas clasificadas, porque es que el vaivén te las tiraba y tenías que empezar otra vez de nuevo, ¿no? Es decir, son cosas pues entretenidas. La verdad que es que guardo un grato recuerdo de mi paso por el servicio de correos. Hola, buenas tardes, soy Paloma Flores. Yo fui ambulante postal en el año 1988, más o menos, allá por la prehistoria. Y bueno, estamos esta tarde aquí en el Museo Postal de Correos, en esta recreación tan preciosa que han hecho de el vagón postal. Estuve viajando en la línea en la zona mediterránea, entonces íbamos a Valencia, a Alicante y a Cartagena.
El trabajo de ambulante consistía en clasificar todas aquellas cartas que no habían podido ser clasificadas en el centro postal de Chamartín o en Barajas. Entonces clasificábamos todas las que iban en esa línea. Entonces las clasificábamos, las preparábamos y luego las íbamos dejando en cada una de las paradas que tenía el tren, además de muchas más cosas, porque había valores que eran súper importantes, los certificados, y es que ahora mismo hace tanto tiempo que es que ya no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es el traqueteo, el olor, el movimiento sobre todo del tren, cómo se movía para un lado para otro, que teníamos que estar súper pegados a la mesa para que no nos cayésemos. En aquella época el ambiente quizás fuese un poco machista, pero desde luego yo, por mi propia experiencia, creo que nos recibieron bien, nos trataron bastante bien. Empezamos a viajar como 5 o 6 chicas, y al final quedamos 4. Al principio notamos cierta resistencia por parte de los ambulantes, pero luego a la larga se dieron cuenta de que éramos mucho más trabajadoras que ellos. Y recuerdo que hubo alguno que dijo: madre mía, estas chicas, lo que las echamos de menos. En aquella época el coche correo no estaba preparado para que viajásemos hombres y mujeres. Entonces, poquito a poco nos fuimos solventando los pequeños problemas, sobre todo a la hora de dormir. Pero bueno, tampoco dormíamos tanto, eran a lo mejor como una especie de pequeñas siestas. La actitud de los compañeros ambulantes, la verdad es que había un poquito de todo. Pero lo que más, sobre todo en mi caso, yo creo que nos trataban como si fuésemos sus niñas. Sí, era eso. Y luego, bueno, también los había los típicos que querían ligar contigo, pero bueno, no les hacíamos ni caso también a eso. Pero luego, en general estuvo bien, la verdad. Yo no tengo malos recuerdos de mis compañeros. Cuando decidí aceptar el viajar en el tren postal, en mi casa desde luego es que fue una odisea. Mi madre no me dejaba, decía que dónde iba a ir yo ahí, yo sola, de verdad, con los compañeros, con los hombres. No sé, ella lo llevó mal, pero yo tiré para adelante y dije: venga, aquí, que me las den todas. Lo más duro del trabajo de ambulante quizás era todas las horas muertas que pasábamos en destino. Eso quizás fue la parte más dura. Eso sí, pasamos frío, calor, es que fueron muchas cosas, fueron unos viajes. El recuerdo que tengo es bonito. Pasábamos muchas horas en el tren, pero claro, siempre después de terminar el trabajo nos dedicábamos a tener unos ratos de esparcimiento, y lo que sí hacíamos era jugar a las cartas. Y me he dejado más de un sueldo, porque le tenía que pagar los cafés a todos. De verdad, no sé cómo se las apañaban, pero eran unos tramposos. Cuando llegábamos a destino teníamos muchas horas libres. Bueno, primero nos íbamos al hotel, dormíamos un poquito, pero luego ya teníamos toda la mañana hasta las 8 de la tarde que teníamos que volver otra vez a tomar el tren. Entonces, en esos ratos pues nos íbamos a la playa, íbamos también a comer, quedaba con los compañeros, aproveché para comprar un montón de cosas, para conocer la ciudad. Es que fueron muchos viajes y entonces te da tiempo para muchas cosas. Pues es que en definitiva no tengo malos recuerdos del viaje. Quizás hay alguna que otra anécdota, pero que casi no merece la pena contarla. Y nada, yo tengo muy buenos recuerdos. Me emociona cada vez que pienso en ello. Tengo un recuerdo bastante, se puede decir, desagradable. Cuando en una época en que ETA ponía bombas en las vías de los trenes, resulta que estuvimos un tiempo sin salir y justo el primer viaje
que teníamos la primera expedición que salía, me tocó a mí. Fue un viaje bastante duro, porque en cualquier momento pensaba que podía eso irse al traste y coger y salir volando. Incluso tengo un compañero que decía: Paloma, tú no te preocupes, que esto no nos vamos a enterar, hace ¡pum! Y salimos todos hechos añicos. Pero sí, fue malo, fue difícil, porque recuerdo que el tren, justo al llegar al sitio ese que podía ser por donde pasaba, donde podían estar las bombas, iba despacio, y era un momento que casi nos conteníamos la respiración. Fue difícil. Lo mejor del viaje era, pues, el viaje en sí. El salir de casa, irte de casa de tus padres, sentirte libre. En esos 2 días que eran ida y vuelta, era una sensación extraña, pero a la vez reconfortante. En definitiva, yo tengo muy buen recuerdo de aquella época. Fue una época de libertad, de salir, de conocer gente, de conocer lugares. Incluso fue un año en el que vi las viñas nevadas, con brotes, con uvas recogidas. Bueno, fue maravilloso. Y de mis compañeros, bueno, ejemplares, de verdad. Y mis compañeras, les mando un beso. Yo me pongo a llorar. ¿Vosotros subiríais otra vez al tren, pasar noche fuera de casa y todas esas cosas, dejar a los críos? La verdad es que viajaría, haría 3 o 4 viajes, porque me encanta, todavía lo recuerdo, todavía ya hace años, pero durante muchísimos años he soñado con que viajaba otra vez. Eso, vamos, un sueño recurrente, ¿no? O sea, estar soñando y despertarme y ver que ya no viajas, que hacía mucho tiempo que eso había desaparecido. Pero vamos, tanto como volver al servicio de golpe, no, pero volver a viajar, hacer unos cuantos viajes, esto sin duda. Ahora ya no volvería a viajar, pero que me hubiera jubilado viajando, eso seguro. Yo realmente viajé porque me parecía que había una inmensidad de tiempo libre, eras muy independiente, tenías poca, bueno, en fin, la libertad sobre todo, ¿no? Oye, Paloma, ¿cómo os tratamos los ambulantes cuando empezasteis a viajar? Al principio, pues como que no nos querían. Al principio no lo pasamos mal, porque no nos querían los ambulantes cerca, pero luego ya, sin embargo, casi nos echaron de menos. Yo recuerdo que cuando empezamos a enterar los ambulantes de que iban a entrar nuestras compañeras a viajar con nosotros, hubo comentarios de todo tipo, pues bastante machistas, que éramos casi todos, de todo tipo, unos de, bueno, comentarios de mejor o peor talante, pero luego al final, cuando vinieron, fue prácticamente todo lo contrario. Todo el mundo vio que en la práctica no había absolutamente ningún problema, o sea, pero ninguno. Yo no recuerdo haber oído, por lo menos en mi zona, en la zona de Andalucía, todos los viajes que hacíamos, que hubiera habido algún problema jamás con alguna de las compañeras. La verdad es que nos trataron bastante bien todos los compañeros, nos acogieron con mucho cariño, e incluso luego pues sí que nos echaron de menos, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. Y la verdad es que trabajamos muy bien, muy a gusto, pasamos muchas peripecias realmente, y bueno, fue una experiencia grande. Habría que recordar que, en todo caso, hubo, hasta la democracia, no se podía ser cartero en España, mujer quiero decir, no se podía hacer trabajos nocturnos, etcétera, ¿no? Es decir, que no era una cuestión de un sector, sino que incluso no se podía ser ni cartero una mujer. Y lo de lo que estás diciendo, únicamente comentar que es verdad, la mujer siempre fue una minoría. Se empezó a incorporar más en el cuerpo, no en el cuerpo, en el sector de telégrafos, cuando a partir del siglo XIX las dejaron a que eran mujeres, hermanas o madres de compañeros que trabajaban en oficinas unipersonales, empezaron a dejar trabajar con unos sueldos mucho menores, lógicamente. Hasta la ley de bases de 1908
que aprueba que entre la mujer y tanto en el cuerpo de correos como en el cuerpo de telégrafos, no empieza a pasar. La primera oposición me parece que en 1912, estoy hablando de memoria, la hacen en el cuerpo de telégrafos y entre otras aprueba la sufragista esta famosa Clara Campoamor, ¿no? Luego posteriormente entrarían de una manera un poco truculenta las compañeras al cuerpo de correos, pero luego ya fue más o menos haciéndose habitual a partir de la Segunda República. Siempre es verdad que se les discriminó, solamente podían entrar en el cuerpo auxiliar femenino y hasta la década de los 60 no se permitió a la mujer opositar al cuerpo técnico de la administración. Luego en el siglo XX pues también se dieron bastantes accidentes. Bueno, pues ahora es una manera de recordar todos aquellos compañeros que sufrieron o heridas o incluso muchos fallecimientos. Cómo no recordar las víctimas del famoso asesinato del tren, el del Express de Andalucía, y de todos los compañeros que han sufrido atracos, que bueno, de la década también de los 80 fueron bastante más generales de lo que nosotros hubiéramos pensado, ¿no? La verdad es que un momento agradable era ver cuando un compañero acababa su cometido y lo primero que hacía era ir a ayudar al que más retrasado iba. Eso era una cosa bastante interesante. Otra era que cuando íbamos a cenar, generalmente cenábamos en conjunto, un grupo de nosotros, repartíamos toda la comida y bueno, era un momento muy agradable. Luego después, incluso si teníamos tiempo, depende del momento, teníamos hasta un rato, a pesar de, bueno, para demostrarnos a nosotros mismos que no estábamos hartos de las cartas, pues cogíamos en este caso cartas de una baraja y jugábamos una pequeña partida, era bastante habitual. Luego estos momentos se trasladaban a el día o el día y medio que estábamos en destino, ¿no? Bueno, ahí cada uno hacía lo que más le gustaba, unos estudiar, otros ir a la playa si tenían playa, otros ir a hacer turismo, otros descansar, en fin, muchísimas otras cosas. Siempre se ha dicho que el ambulante, pues como el marino, como el ferroviario, etcétera, que viajaba, tenía un amor en destino generalmente. Bueno, eso ocurría, creo, por lo menos en mi experiencia, en casos muy, muy concretos, pero es verdad que se han dado casos de familias, de dobles familias, también de una forma bastante escasa. En uno de los libros que escribió un compañero nuestro catalán, escribía una historia que a mí me pareció muy interesante, y es que un compañero, un técnico, viajaba a Barcelona, conoció a una mujer, formó una especie de pseudo familia, porque ya estaba casado en Madrid, no tenía hijos aquí en Madrid, pero allí sí tuvo un hijo. Al cabo de los años murió primero la mujer, él se hizo cargo del niño allí sin saberlo su mujer todavía, pero murió también el ambulante y la mujer aquí en Madrid, al enterarse de lo que había pasado, se hizo cargo del niño, adoptó al chaval y se lo trajo a Madrid. Una historia, bueno, triste, pero con un final bastante feliz. Una realidad que es la del 18 de julio de 1936, que tú conoces bien. Ese día salieron todos los ambulantes de Madrid y de todos los sitios. Hemos dicho no sé cuántos eran en aquella época, en los años 80 salíamos unos 100 ambulantes de Madrid, nada más. Entonces todo el mundo salió a sus destinos. Y claro, dependiendo de dónde triunfó el golpe, así les fue. Algunos se quedaron allí para siempre, otros no volvieron y a otros les expedientaron después y algunos condenados a muerte y todo. Eso también refleja un poco lo que es el mundo del viaje. Tú cuando sales, estás abierto a todo, te puede pasar cualquier cosa. Es decir, a un tío hay el 23F, que también hemos vivido nosotros lo hemos vivido montados en el tren. La incertidumbre, no estar rodeado de los tuyos, estar fuera de tu domicilio, eso genera en el que está fuera, en un ambulante en este caso, pues inseguridades, incertidumbres, preocupación, y más en aquellos tiempos cuando no había teléfono, claro. Mira, volviendo a lo que es el viaje en sí, sobre todo las noches de invierno. Yo recuerdo las noches de invierno. Yo vengo de Alicante, venía de la costa, pues de temperaturas más o menos agradables. Llegar a pasar la Mancha, aquello era un suplicio. Era un suplicio. Bueno, yo os quiero contar que desde luego me habéis hecho perder muchísimo dinero, de verdad, jugando a las cartas.
Sois unos tremendos, de verdad. Si es que perdía toda la dieta, la perdía las cartas. Os tenía que invitar cuando llegaba a Valencia, a los cafés, casi a la cena. Si es que no era normal, de verdad. Hacíais... A todos nos ha pasado. Al principio. Es que hacíais trampa, de verdad. Es que lo de las cartas era algo tremendo. Claro, es que entre los compañeros había neoprofesionales, que eran los que se encargaban de ganar. Luego estábamos los pardillos, que éramos los que perdíamos, pero como dice Manolo, solo al principio, luego ya eso no se daba, ¿no? Y luego únicamente una anécdota que pasó, que yo no la viví, pero que sí la cuentan mis compañeros, nuestros compañeros de la zona de Andalucía, y era que dos de estos mayores viajaban a Cádiz. Uno de ellos se llevaban bastante mal. Uno de ellos compró ese día para llevar a Madrid un cucurucho de estos de cangrejos vivos de mar y lo dejó allí y tal en su sitio. Se llevaban tan mal que habían hecho en la mitad de la oficina una raya con una tiza para que no pasara uno al lugar del otro, era el subalterno el que tenía que pasar. Pues bueno, se fue a dormir el que tenía los cangrejos, tuvo la mala suerte de que rompieron el cucurucho y empezaron a pasar a territorio enemigo, ¿no? Entonces el otro le estaba esperando con el marchamo, que es esa especie de tenaza metálica que había para cerrar los precintos metálicos y los de plomo, y cada vez que pasaba un cangrejo los iba pasando a mejor vida dentro de su territorio. Yo hacía el conejo al correo de Galicia. Entonces él contaba en el ABC cómo le iban sacando los ingredientes en el camino, iba cocinando, alguien le haría el trabajo, me imagino, el correo paraba en todas las estaciones de Madrid a Coruña. Entonces le sacaban los ingredientes, el tío cocinaba, se lo comían a la altura de Astorga más o menos, se zampaban el conejo al correo de Galicia, ¿no? Por último, nada más hacer un recuerdo al primer compañero funcionario de correos que fue ambulante y a la vez fue director general, que fue Alfredo Nistal, en 1931 de la República. Era un hombre que tuvo, bueno, bastante presencia dentro del mundo político, fue diputado, antes había participado en la Revolución de Octubre del año 34 y bueno, fue todo un personaje. Bueno, yo quiero recordar a mis compañeras que viajaron conmigo en esa época y que bueno, que fue una época bonita, dura, porque fue dura. Y que duró poco. Duró poco, porque nosotras al final nos salieron otras cosas y lo dejamos, porque se iba a terminar, pero que fue emocionante, éramos muy jovencitas. Hombre, yo por razones políticas lamento que se prescindiera del servicio, porque yo sé que no podemos ir contra los tiempos. El email no puede competir, mejor dicho, la carta epistolar, aunque tiene mayor sentimiento que un email, o por lo menos parecido, yo creo que perdimos algo de... algo que diga humano, ¿no? Es decir, yo de niño recuerdo con mis padres bajar a la estación a depositar la carta en el buzón. Eso era como una actividad más lúdica de la vida normal, es decir, depositar la carta a la familia en el buzón, sobre todo a mí que me gustan tanto los trenes. Eso de ir al correo a echar la carta, para mí eso era no sé, algo precioso para mí. Eso era, no sé cómo explicarlo, son sentimientos que no se pueden expresar. En primer lugar, para despedirnos, pues agradecer a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza y Tranvías, bueno, la preservación junto con el interés de Correos del patrimonio postal ferroviario, que es muy de agradecer. Pues yo quiero agradecer a Correos el haber participado en este viaje, no en el viaje sino cuando yo he estado viajando, es que me emociono, es que no lo puedo remediar. Y te lo paso, Gaspar, luego continúo. Bueno, pues yo quiero reiterar otra vez esos agradecimientos a la Asociación de Zaragoza, Amigos del Ferrocarril y Tranvías, y al propio Correos por haber emitido este sello. El 20 de junio de 1993 algo murió. Desde 1855 hasta entonces, yo creo que cada uno realizó su trabajo, yo creo, de la mejor manera posible, pero lo hizo muy bien.
comunicó a muchísima gente, y eso es lo que creo yo que debe de quedarse, que hicimos una labor en bien de la sociedad, cada uno desde su puesto de trabajo. Y bueno, que a pesar de todo y de las emociones intensas, que este viaje es precioso. Fin.